Bienvenidos al Colegio de México y al homenaje a la profesora Marta Elena Venier. Empezamos un poquito tarde, pero vamos a iniciar. Yo soy Reinaldo Ortega, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales, y los organizadores me han pedido que les dé la bienvenida. En realidad la bienvenida la debe dar la presidenta, que nos está acompañando aquí, pero bueno, voy a hacer mi mejor esfuerzo. Hace 12 años, Luis Fernando Lara nos convocó a un grupo de amigos y colegas de Marta Elena Venier a preparar un homenaje para ella. El resultado fue un libro, De Amicita e Doctrina, el cual editamos el mismo Luis Fernando Lara, Marta Lilia Tenorio y yo, aunque realmente mi labor fue muy menor. Esencialmente consistió en hablar con María del Carmen Pardo, Bernardo Mavire y Froilán Enciso para que ellos también colaboraran con capítulos para el libro, así como en organizar una pequeña celebración con los amigos y estudiantes de Marta Elena, aquí mismo en el Colegio de México, en esta misma sala. Yo escribí en esa ocasión un pequeño texto, Reflexiones sobre Sócrates. Como dije en esa vez, decidí escribir sobre Sócrates por varias razones. La primera, porque Marta Elena en el colegio fue como Sócrates en Atenas. Una persona que ayudó a sus discípulos y amigos a ser siempre mejores, como investigadores y profesores, y como seres humanos. También considero que, al igual que ocurrió con Sócrates, a veces ni sus estudiantes ni sus colegas comprendimos plenamente el esfuerzo enorme de Marta Elena por buscar, como decían los griegos, la virtud. Cuando esta vez los discípulos de Marta Elena, Oliver Peña, Sergio Rincón, Froilán Enciso, Denise Figueroa, Carla Medina, Bruno Osorio y Jorge Valenzuela, me hablaron de la necesidad de hacer un homenaje póstumo a Marta Elena, dudé mucho en participar, sobre todo porque es muy doloroso para mí recordar a quien ha sido, sin duda, la cabeza más grande y generosa de esta institución, y quien me cobijó como un verdadero amigo a lo largo de toda la Ilíada y la Odisea que vivimos juntos en el Colegio de México. Sin embargo, en la Ética Nicómaco, Aristóteles se pregunta, ¿es en la prosperidad o en la desdicha cuando los amigos son más necesarios? En ambas situaciones son buscados, pues los desgraciados necesitan asistencia y los afortunados, amigos con quienes convivir y a los cuales puedan favorecer, porque quieren hacer el bien. Así pues, la amistad es en realidad más necesaria en el infortunio. Parece, sin embargo, que la presencia de los amigos es una especie de mezcla, porque ver a los amigos, y todos aquí lo son de Marta Elena, es grato, especialmente para el desgraciado. Viene a ser una especie de remedio contra el dolor, porque el amigo, si tiene tacto, puede consolarlo en su presencia y con sus palabras, ya que conoce el carácter y lo que le agrada o disgusta. Pero por otra parte, es doloroso ver al amigo afligido por nuestras desgracias, porque todo hombre evita ser causa de dolor para los amigos. Pero me he extendido demasiado. Ahora solo quiero agradecer a la presidenta del Colegio de México, Silvia Yorguli, todo el apoyo que ha dado a esta iniciativa, a la familia de Marta Elena Venier por acompañarnos y a sus discípulos y amigos, quienes han hecho un trabajo excelente, como verán. Tienen un programa muy amplio para celebrar la vida de quien fue una mujer extraordinaria. Muchas gracias y bienvenidos.
Denise Figueroa nos hablará sobre el programa. Como mencionó el profesor Ortega, este homenaje fue una iniciativa de alumnos que fueron muy cercanos a la profesora Venier. Más que un homenaje luctuoso, queremos compartir con ustedes esta celebración de la vida de una profesora que formó decenas de generaciones y marcó la vida de innumerables estudiantes y colegas. Como mencionó el profesor Ortega, agradecemos especialmente la presencia de Mariana Ruiz Venier, hija de la profesora Venier, quien nos acompaña hoy con su marido Carlos, y nos prestó una serie de acuarelas pintadas por la profesora que se encuentran a lo largo de la sala. También agradecemos el valioso apoyo de las autoridades del colegio, quienes nos facilitaron todos los medios para la organización de este homenaje. En especial, gracias a la presidenta del colegio, la doctora Silvia Gorguli, y a los equipos de distintas áreas del colegio que tuvieron la mayor disposición para ayudarnos. A mí me toca platicarles del programa, pero voy a aprovechar para decir las palabras que preparé sobre la profesora Venier también. Sería casi imposible para mí decir algo nuevo sobre la profesora Venier. Era un modelo a seguir, una maestra en el sentido más amplio de la palabra y una maestra de la que al final yo casi no supe aprender. Traté de imitar sin éxito su desdén por la ostentación y los big shots, su desinterés por la fama y el reconocimiento. Quise emular sin suerte su estilo impecable, su erudición modesta pero innegable, su capacidad de siempre estar aprendiendo nuevos trucos. Eso lo saben todos ustedes. Pero de quien tal vez podría decir algo es sobre Marta Elena Venier, no la profesora, sino la mujer, la amiga reservada, la cómplice, la confidente. De ella aprendí tantas cosas, crecí de tantas maneras que no sabría por dónde empezar. Y esa es la persona de la que podría decir algo sin traicionarla, y la persona que más voy a extrañar. La que me recibía en su casa a las 2 de la mañana, la que me contaba su vida como quien cuenta un cuento de alguien que es ajeno, la que estuvo ahí para mí siempre y en su último correo electrónico me dijo que dejara de vivir la vida como un cuento dramático del siglo XIV. Más de enseñarme cómo a pensar o a escribir, que obvio lo hizo, ella me enseñó algo sobre vivir, a regalar un cigarro de contrabando a un amigo en algún hospital, a doblar las reglas para ayudar a otros, a cumplir con mis amigos si decía que llegaba a comer. Supo abrir puertas para otros, tender lazos. Supo demoler los mitos que había que demoler, ser y dejar ser hasta el final. No es nada nuevo, pero eso es mío y creo que eso a ella le hubiera parecido siempre suficiente. Ya sobre el programa. Hoy comenzaremos con un video, contribución de Carlos Pimentel, yerno de la profesora Venier, del homenaje en vida que se le hizo a la profesora Venier en el 2007. Como mencionó el profesor Ortega, este homenaje estuvo a cargo de él, la profesora Marta Linia Tenorio y el doctor Luis Fernando Lara, quienes decidieron agarrar desprevenida a la profesora Venier con un homenaje sorpresa que honrara su trayectoria. El objetivo de hacer la sorpresa fue que ella no pudiera impedirlo porque obviamente lo hubiera hecho. Además de la celebración que verán en el video, este homenaje consistió en la publicación del libro colectivo que mencionó el doctor, y el cual tiene una compilación de artículos de colegas y personas cercanas a la profesora. Después de este video, Froilán Enciso, quien fue tesista de la profesora y egresado del CI, nos presentará avances del obituario colectivo que comenzó a preparar con Carla Medina desde el día del fallecimiento de la profesora y que se espera publicar en su primer aniversario luctuoso este próximo diciembre. Después, Jorge Valenzuela presentará la bibliografía que realizó con Sergio Rincón, ambos tesistas de la profesora durante su doctorado, donde recogen las numerosas publicaciones de la profesora a lo largo de su vida. Posteriormente, Oliver Peña, egresado del CERI, y me atrevería a decir uno de los egresados más queridos de la profesora, presentará el manual de notación que elaboró con ella hace unos años. Este manual contiene las reglas para elaborar notas a pie de página y bibliografías con el sistema filológico que Venier nos enseñó a todos a usar y que por fin va a estar en línea para todos. Venier y Oliver lo elaboraron juntos en un intento por sistematizar las reglas de notación que debían aprender los alumnos de licenciatura en su primer semestre. Al finalizar estas presentaciones tendremos una sección de micrófono abierto en la que todos podrán compartir testimonios y recuerdos sobre la profesora Venier. Los invitamos a todos a compartir sus anécdotas favoritas con la profesora, así como poemas, frases que recuerden o cualquier cosa que los haga recordarla. Si desean participar, por favor, cuando llegue el momento, alcen la mano y Bruno Osorio, también egresado al CI, les llevará el micrófono. Mientras escuchamos sus aportaciones, también proyectaremos en el fondo un video con las múltiples publicaciones que hubo en Twitter a partir del fallecimiento de la profesora en diciembre del año pasado.
La respuesta en redes sociales fue tan gigantesca y conmovedora que elaboramos esta recopilación para que todos la puedan disfrutar. Finalmente, el doctor Luis Fernando Lara nos ofrecerá un mensaje de despedida, al final del cual los invitamos a todos a disfrutar de un brindis, para el cual tendremos vino, algunos bocadillos y también una pequeña dotación de Prosecco y Chivas Regal, los favoritos de la profesora Benier. Nuevamente les agradecemos a todos su presencia y esperamos que disfruten esta celebración de nuestra querida profesora Benier. Les vamos a poner el video del homenaje en 2007. Justamente empieza en el momento en que se le da la sorpresa a Marta Elena de que le habían hecho un homenaje. queríamos hacerte un homenaje. ¿Pero para qué? A tu dedicación al colegio y a lo que nos has enseñado. ¿Y qué les enseñaste? Como temíamos que ¿A sí, sufrir? como temíamos que sí, te lo hacíamos con antelación, nos dieras bofetadas. No, nada más me inventaba la madre. Por eso preferimos hacerlo en secreto, Ajá. para que ya no tuvieras Y oportunidad. ahora me toca gripe. Entonces, se trata de un homenaje para ti. Pues, no sé en dónde dice Shakespeare, sí, Hamlet, o en dónde. We are amazed. Mil gracias. A mí me tocó el honor de entregarte el homenaje. Es un trabajo de todos tus colegas, de toda la gente que te quiere, que trabaja lo que a ti te gusta y como a ti te gusta. ¡Ay, qué maravilla! Esto sí es fino, ¿eh? Una remembranza de cómo fue que conocí a Marta Elena. Debe ser terrible. No, es un poco... No. Cuando yo entré al colegio, Marta Elena estaba en el destierro. Entonces, a lo largo de los 3 años, a mí no me dio clases nunca. Pero yo tenía 2 profesores muy queridos, uno presente, otro que no está, que es el profesor Luis Astel. Y entonces, de repente, yo veo en un pasillo a una señora chaparra y cabezona. Y dije, ¿quién será esta señora chaparra y cabezona? Que tiene tan entretenidos a mis 2 profesores preferidos, a las vacas sagradas, al profesor Alatorre y a veces estoy hablando de cosas que para mí eran esotéricas. Que si la medusa, que si la gorgona, que si... Y después, mucho tiempo después, supe que esa persona era Marta Elena. Y gracias a ella y con ella he aprendido todo lo que he aprendido de literatura clásica. Entonces le estoy muy agradecida. Y eso que no fue mi maestra, que
¿Qué tal me hubiera ido si hubiera sido mi maestro? Bueno, que hace el tercero en Discord. No. Aquí, de otro centro además. Básicamente, bueno, yo quiero decir unas palabras muy breves. En primer lugar, es evidente, con el número de personas y amigos que están aquí, que este libro podría ser infinitamente más grande. Hay muchísima gente que me ha expresado su deseo de haber participado en este pequeño homenaje, y estoy seguro y espero que este libro refleje en alguna medida un poco del trabajo y los intereses de todos los que en esta comunidad te queremos y te apreciamos como profesora, como amiga, como persona. También quiero enfatizar que uno de los puntos más importantes de este homenaje, creo yo, se debe a tu enorme labor como profesora, no solo del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, que es el tuyo, sino también del Centro de Estudios Internacionales, que también es el tuyo. Como pueden ver aquí, hay muchísima gente, muchísimos egresados y muchos más que me han escrito que están fuera del país y que por esa razón no pueden estar contigo. No voy a dar los nombres, pero eventualmente te los daré uno por uno, de toda la gente que me escribió y que quería estar contigo hoy en este pequeño homenaje que te estamos tratando de Pues no me dar. parece pequeño. Está como si viéramos una película. Podría hablar de muchas anécdotas sobre la dificultad que implicó mantener esto en sigilo. Pero solo voy a contar una. En una de esas tardes lluviosas que estaba yo en mi cubículo escribiendo la ponencia, o el artículo que forma uno de estos capítulos, llegó Martelena de repente y me dice: ¿qué haces con esa edición de los diálogos de Platón? ¡Es malísima! Yo quedé... Bueno, lo único que hice fue preguntarle: bueno, recomiéndame una o dos mejores. Seguramente el capítulo que yo escribí aquí tendrá muchísimos errores. Para Martelena será bastante desastroso, sobre todo porque en esta ocasión no pude contar con sus consejos y su corrección continua de todos mis escritos. Pero aún así espero que te guste. Muchísimas felicidades. Gracias. Porque tiene una cabeza excepcional, una manera de razonar que enloquece a los alumnos, pero que es de primera categoría. Entonces no puedes haber escrito nada bueno, te corregiré alguna coma por ahí, ese no es problema. Pues, aparte de estar sumamente sorprendida, y out of the blue, ¿de qué cabeza salió esto? No sé. Ya no más. No solamente estoy sorprendida, no solamente estoy halagada, estoy apenada, porque una de mis ilusiones era ser millonario y acabé de maestra. Entonces, cuando a veces leo las tesis que me traen y veo que no hay dobles acusativos, dobles objetos indirectos, que no hay voz pasiva, dije: valió la pena. Sí les enseñé. No me saque fotos por ahí. Este hombre debe tener la galería más espantosa. Pues yo creo que lo que he dicho es todo lo que me saldrá, porque si me hubieran avisado habría tenido ¿sí? Ni el Delicias de Tucídides habría salido mejor. Pero es sumamente agradable. Yo que me creía sola en este lugar, saber que no es cierto. Y eso es más que halagador, conmovedor. Mil gracias a todos.
Marta Elena Venier, obituario colectivo. Marta Elena Venier fue la profesora que enseñó a leer, pensar y escribir con economía de lenguaje y, cuando hubo talento, hasta gracia, a cientos de estudiantes del Colegio de México. Fue severa en la edición, guardiana de la permanencia de los clásicos, el siglo de oro y sus renacimientos. Convencida de la meditación doliente y larga, amorosa ante el débil y el joven, brutal ante el imbécil, vengativa ante el mezquino, valoraba la amistad y ayudaba a quien se lo pedía. Atesoraba las cartas, tarjetas postales y demás regalitos de sus estudiantes. Comía casi por obligación, sobre todo semillas. Fumaba cigarrillos a los que no daba el golpe. No se entregaba a la sensualidad, al menos que ésta fuese rebelde para sí. Pintaba acuarela, hacía tai chi. La profesora Venier pasó más de una Navidad y recibió muchos años nuevos en su oficina, donde cuidaba plantas y alimentaba pájaros. Su obra está entre nosotros. Esa es mi contribución. Es que todos nos conocimos y nos empezamos a querer bajo su sombra, o dedo señalador, o su juicio, o su ternura. Saber que para escribir se requiere oficio, dejar que los textos respiren, preguntarse si se dejan leer, volver a ellos varias veces, con oficio o con la aspiración de tenerlo, ser contundente siempre con los afectos y con las adversidades, o por lo menos intentar, y nunca, jamás escribir en base a. Así la recuerdo yo. Es el texto de Carla Medina. Marta Elena fue la primera profesora que me dio clase cuando era estudiante del colegio. También fue la primera que me dio la bienvenida como colega. Tuteémonos, me dijo mientras me acompañaba a la sala de profesores. Es más sencillo. Fernando Nieto. Recién me entero del triste fallecimiento de Marta Elena Venier, profesora de incontables generaciones de colmecas, que aprendimos tanto de su implacable rigor como de su infinita generosidad. En una época tan dada a la grandilocuencia antes que la elocuencia, a la fama antes que a la trascendencia, Venier constituye un gran ejemplo de lo que es, de lo que debe ser la verdadera labor de una profesora. No conozco a ningún colmeca que no la recuerde con cariño, con admiración y agradecimientos sinceros, profundos. Todos, tarde o temprano, hemos sabido reconocer su inconfundible huella en nuestra formación. Descansa en paz la profesora Venier, a quien siempre recordaré con ese gesto tan suyo, a un tiempo amable y severo, cuando corregía nuestros balbuceos con un modo y un español siempre impecables. Hasta siempre, profesora. Carlos Bravo, regidor. Me dijo que si quería ser escritor de cuentos, debía leer a Chekhov. Si quería aprender a leer cuentos, debía leer las novelas ejemplares de Cervantes. Raúl Cepeda. La vi pasar y le pregunté cómo estaba. Pues mal, muchacho, que no ve que camino como pato. Siempre se quejaba de lo que corregíamos en sus clases, como si fuera una verdadera ofensa que aquello se hubiera escrito tan mal. Siempre decía, esto está escrito con las patas. Aún la escucho cuando leo o escribo. En una ocasión entró al salón, todos la saludamos al unísono. Buenos días, profesora. Se quedó pasmada. No le gustaban demasiado las formalidades, así que simplemente nos hizo una reverencia tan brusca como un golpe y nos brindó una sonrisa burlona. Una vez le preguntamos, ¿qué hacía cuando estaba aburrida? Corrijo textos. Se me cansa el brazo de tanto corregir.
¿A quiénes corrige, profesora? A todos. Pero me gusta corregir a Borges. Jesús Eduardo Bernal Baeza, del CEI. Estoy seguro de no ser el único que escribe una línea larga y complicada sin escuchar a Venier en la cabeza. Ella es nuestra conciencia al escribir. Luis Enrique Madrid. Musa celestial, tú que como Ofelia, la del teatro de las sombras, me mostraste la hermosa lengua de los poetas, mi agradecimiento te doy por iluminar mi vida, que tu ejemplo sea mi guía y a mi modo pueda dejar huella en tantas generaciones como tú. Arturo Frappé Muñoz, de la Unidad de Cómputo. Ella nos enseñó cómo se puede ser dulce y firme al mismo tiempo, a que con poco se puede decir mucho, a navegar en un mundo aterrador y difícil bajo su manto protector, a defender la belleza del pasado y nunca temerle al futuro. Siempre me acompañará su expresión sarcástica llena de sabiduría y amor. Recuerdo con cariño la vez que fui a su oficina a preguntarle qué edición me recomendaba de la República de Platón. La de Gredos, me dijo. Está en español y griego, profesora. La de Gredos, me dijo. Está en español y griego. Pero yo no leo griego, profesora, respondí. Pero yo sí. Fue su palabra final. Paulina Rivera, del CEI. La última vez que vi a la profesora fue en otoño de 2016. Pasábamos por un café a la sala de profesores y mientras esperábamos en la barra, una muchacha pidió un té chai. La profesora volteó y abrió los ojos, como cuando algo le llamaba la atención, y escaneaba la situación con sorpresa. Cuando se convertía en dos ojos grandes que registraban todo y al mismo tiempo revelaban esa curiosidad e irreverencia que la caracterizaban. Cuando hacía esos ojos, sabías que seguía algo bueno. Chai significa té en chino. ¿Por qué pide usted un té chai?, preguntó, seguramente saboreando el diálogo que se avecinaba. Así le dicen, profesora, contestó la muchacha inocente. Alguien más comentó, si gana Donald Trump en Estados Unidos se va a terminar el mundo. ¿Qué? El mundo ya se está acabando, dijo la profesora. ¿Y saben desde cuándo? Desde que la gente empezó a decir té chai. Es la contribución de Jimena García, del CEI. Llegamos a ese primer semestre de la licenciatura en el Colegio de México creyendo, con esa ingenuidad cómica de la juventud, que sabíamos leer y escribir. Martelena Venier, con ese sarcasmo tan suyo, nos hizo ver que no. Su paciencia logró lo imposible en poco tiempo, enseñarnos a usar adecuadamente el lenguaje. Nunca nos dijo que nos estaba enseñando a pensar. Aximba Baltasar, del CEI. 2 veces estuve en su aula. La primera me sentí asustada de mi propia ignorancia, mientras que la segunda me sentí aliviada de darme cuenta de que había aprendido algo. Nuria Paulina Zúñiga Alanís. Venier, como la llamábamos con cierto temor mezclado con admiración y cariño, era la profesora que sabía leer el semblante de sus alumnos, la que siempre tenía tiempo para conversar, la que nos enseñó que se aborda un avión y no un tema, que en una conclusión no se cae porque no es un hoyo y que sobre todo se escribe separado porque junto es un abrigo. La recordaremos cada vez que leamos un con base en o por medio de, porque a través de solo puertas o ventanas. Y también cada vez que leamos una nota diplomática, porque solo los ladrones aprovechan la ocasión. Esa fue la contribución de 3 diplomáticos, Bárbara Magaña, Enrique Romero y Evelyn Vera, del CEI. El siguiente texto tiene un título. Duda sobre una frase apenas recordada. Omnia mea mecum porto. Latín,
naturalmente. La frase tiene historia. Viene, según la leyenda, de uno de los 7 sabios de Grecia, siglo IV. La tiene Cicerón en Paradoja Stoicorum 1:8-10 y Pedro de Ravenna la puso en su tratado Phoenix Seu Artificiosa Memoria, Venecia 1491. La traducción del título, el fénix o la memoria artificial. El fraile quería decir que todo lo que sabía lo llevaba en su memoria, pero también se puede traducir como usted lo puso. Todo lo mío lo llevo conmigo. Profesora, nos contó aquella frase para que aprendiéramos el oficio de anotar, de recordar, de buscar en la memoria, pero me gusta quedarme con esa otra traducción en la que usted y yo seguimos platicando. Rodrigo Arteaga del CEI. Quienes no la conocieron se preguntarán cómo era esa profesora Venier. Era ácida y a veces también dulce. Era incluso un poco amarga, por eso su ausencia es salada. Llenaba la habitación no más de entrar, así menudita como era la profesora Venier. En el salón nunca escatimó tiempo, afecto, lucidez ni sarcasmo. Después no faltaba una boda ni a una graduación en la que se le requiriera, y hacía siempre lo que podía por ayudar a quien la necesitara. Cada vez que leo sobre todo, en lugar de sobre todo, cada vez que alguien dice en base a, cada vez que corrijo un implementar o lucho por evitar anglicismos, la tengo en la mente. Y es todos los días. La profesora Venier no se va solo porque dejamos de verla, siempre está. Alina Basegoda Treviño, también del CEI. Recuerdo de una maestra, Marta Elena Venier. Es un texto largo, así es que preparadas. Tomar clases con Marta Elena Venier fue durante décadas una especie de rito de paso en el Colegio de México. Los estudiantes, tanto los de doctorado como los de licenciatura, se la topaban en el primer semestre en un curso que supuestamente era de técnicas de investigación o redacción, pero que en realidad era mucho más que eso. No todos sobrevivían. Venier nunca me refería a ella como Marta Elena y siempre nos hablamos rigurosamente de usted, a pesar de que con el tiempo nuestro trato se volviera mucho más cercano. No tenía una personalidad, digamos, suavecita. Y le gustaba además jugar a ser el terror del aula. Era un papel, por supuesto, pues realmente cuando se le llegaba a conocer mejor era de una extremada benevolencia, y usaré la palabra, aunque seguramente a ella no le gustaría, dulzura. Era una maestra de otro tiempo. En el salón trataba a sus alumnos con rigor y severidad, sin concesiones ni blandenguerías, y estaba absolutamente resuelta a hacerlos leer y escribir mejor. La época actual, por cierto, de espíritus quebradizos y fácilmente ofendibles, y que a veces pareciera que están buscando ofenderse, ciertamente no la favorecía. Primero, claro, convenía bajarles los humos. Recuerdo perfectamente una de mis primeras, iba a escribir interacciones, pero seguro me hubiera tachado la palabra, conversaciones con ella en clase. Y a un comentario mío, seguramente insulso, ella contestó a gritos, porque no me da la gana pensar eso. Tragué saliva y afectando soltura repliqué, bueno, ¿y le daría a usted la gana pensar que...? Ni siquiera recuerdo qué discutimos, por supuesto. Varios compañeros creyeron que ese sería mi fin. Sobra decirlo, no se lo tomó a mal. Quizá hasta le hizo gracia mi insolencia y a partir de ahí empezamos a llevarnos de maravilla. Otro día nos encargó una comparación entre un soneto original de Petrarca, nunca lo olvidaré, y una imitación de un poeta español. Según yo, hice un comentario muy decoroso. Naturalmente, ella lo hizo trizas. Cuando se me pasó la indignación, lo reescribí y ya le pareció algo menos malo.
eran famosos sus resúmenes. Nos pedía, por ejemplo, resumir algunos libros de la poética de Aristóteles. Pedantes, como suelen ser los estudiantes del Colmex, nosotros pensábamos, ¿un resumen? ¿En serio? ¿Qué dificultad puede haber en un resumen? Pues bastante, porque nos los devolvía una y otra vez hasta que eran verdaderamente legibles. Pronto aprendimos que lo que más valoraba en la escritura era la sencillez, la claridad y la concisión, virtudes arduas de lograr. Benier tenía que remar contra años de supuesta redacción académica, que en realidad no era más que un bla 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 insustancial. Sus alumnos fácilmente podríamos armar un anecdotario, como aquella ocasión en que Benier quedó atrapada en el elevador del Colmex con un niño de 7 años, hijo de un empleado. Y ella, para tranquilizar sus nervios, los del niño, por supuesto, le ofreció un cigarrillo. Era buena fumadora y buena bebedora. Al salir del colegio, nos encontrábamos puntualmente en los congresos de la Asociación Internacional de Hispanistas y la Asociación Internacional Siglo de Oro y recorríamos las ciudades sede de arriba a abajo con estratégicas paradas en bares y restaurantes. Una de las últimas veces que la vi fue en Venecia, marco apenas justo para su persona renacentista. Paseando por la Serenísima, nos topamos con un busto de un tal Veniero, dux veneciano. Lo contempló brevemente y sentenció: seguramente desciendo de una línea bastarda. Así era Benier. Esa es la contribución de Pablo Solmora del CEL. Benier me presentó el misterio de las palabras que no equivalen a las cosas que describen, la importancia de su existencia material, paralela a su significado y su capacidad de ser a la vez precisas e inabarcables. Esteban Salmón Perillat. A la profesora Martelena Benier le debo muchos de los rituales que tengo al escribir. Desconfío del uso de los gerundios, dejo descansar los textos recién escritos antes de revisarlos o compartirlos y solo utilizo fuentes con patitas o versalitas para las mayúsculas. La recuerdo con cariño siempre que corrijo textos propios o ajenos y cuando veo alguna palabra nueva que imagino no le convencería en absoluto, seguramente con toda la razón. Gisela Calderón. El primer recuerdo que tengo de las clases del doctorado en literatura hispánica es el de la doctora Benier, quien nos hablaba con una mezcla de cariño y regaño que al mismo tiempo que nos daba la bienvenida, nos recordaba con claridad la ignorancia propia de nuestra juventud. Todo esto lo decía con humor y todos nos reíamos. Parecía muy severa, pero si uno se atrevía a preguntarle algo, le brillaban los ojos y ofrecía con gusto su ayuda. Selene García Ávila del CEL. El halcón y las palomas. Una tarde de octubre regresé a mi alma mater, el Colegio de México, y encontré a Martelena Benier, mi profesora de español teórico práctico, en primer semestre de la licenciatura en Relaciones Internacionales, parada en la explanada. Se me acercó con una sonrisa. Siempre me dio gusto verla, así que apuré los pasos a su encuentro. «A usted quería ver», me dijo con el rostro resplandeciente. «Mire, mire», dijo y me hizo una seña para que la siguiera. Subió rápidamente los escalones hacia el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios. De pronto se detuvo para cerciorarse de que estuviera justo detrás de ella. Entonces miró a lo alto y me preguntó: «Oiga, ¿todavía tiene halcones?».
La interrogante me sorprendió. En algún momento de mi primer año en el colegio, la profesora Venier me descubrió llegando corriendo a su clase con una aguililla de Harris en la parte posterior del auto. Aprovechaba las horas muertas en aquel tiempo entre clase y clase para subir a la Jusco a volar mi ave cetrería. Después, un día, Venier escuchó con cierto morbo y abierto escepticismo cómo mis investigaciones extracurriculares en la biblioteca habían develado el misterio de la existencia de la cetrería entre los antiguos mexicanos. Alfonso Reyes, que en visión de Anáhuac había hecho las loas de los cetreros de Moctezuma, se había equivocado. Levanté la mirada hacia el techo del edificio donde revoloteaban unas palomas. Entonces comprendí. La profesora Venier quería reclutar a mi halcón para librar al Colegio de México de la plaga alada que durante años le obsesionó. Odiaba las palomas con una pasión gongorina. Investigadora del CEL, editora de la nueva revista de Filología Hispánica, Venier había recibido a muchas generaciones de estudiantes para someterlas a un inexorable rito de paso. Martelena Venier murió en diciembre del año pasado. Para mí y sus incontables alumnos del Colegio de México, ella encarnó el espíritu de la institución. Aristocrático, severo y exigente. Encarnaba el valor de la meritocracia intelectual, algo que solo existe en las instituciones públicas y que es sumamente frágil. Ese espíritu nunca ha estado bajo asedio como en los tiempos que corren. Recibí de ella mi primera clase de teoría política. Para aprender a escribir, leímos con detenimiento la Apología de Sócrates y la Paideia de Werner Jäger. Todos sus alumnos llegaban creyendo que sabían escribir y ella se encargaba de desmentirlos a veces de manera brutal. El apapacho no era lo suyo, sino un tipo de afecto inseparable del rigor. Nadie ha marcado mi propia idea de la docencia como ella. No pocos escritores o aspirantes a escritores pasaron por su clase con una especie de duelo de inteligencias. En mi generación, por ejemplo, estaba Pablo Soler Frost. Algunos la odiaban, otros le profesaban devoción. Todos fuimos marcados por ella. La mayoría de sus alumnos recuerdan su índex de las palabras prohibidas. Reivindicaba la primera persona del singular. Escribo yo, no una colectividad anónima. No use el nosotros, no es usted la reina de Inglaterra. Aborrecía la corrección política. Entendía su magisterio como una iniciación de los jóvenes en los usos y costumbres de la aristocracia del mérito. José Antonio Aguilar Rivera, del CEI. Por teléfono, 1999, después del último año del doctorado en el CEL. Ricardo, ¿quiere ir a Harvard? Pensando que era una broma, le dije, me gustaría. Mándeme en un email unas líneas de su CV y lo enviaremos. Iba por un año y me quedé 6 años en Cambridge. Así, gracias a su generosidad sin límites, viví una de mis experiencias académicas más apreciadas. Por los días que murió, pensaba enviarle mi nuevo libro sobre la América fabulosa que le dediqué. Quede como un testimonio del afecto y admiración a mí, nuestra inolvidable profesora, Ricardo Echavarri. Siempre nos unió el amor por la antigüedad clásica. Desde la primera clase del primer semestre hasta la última vez que hablamos. A finales de noviembre de 2018 le envié un correo sobre mi tesis en el que comentaba haber encontrado el nombre que los griegos alguna vez le dieron al Danubio, Istros. En la traducción de Hesiodo al inglés lo llamaban Beautiful Flowing, pero quería saber cómo se traduciría directamente del griego al español.
Me respondió con la sobriedad que la caracterizaba, el afecto velado entre aforismos, su firma icónica de 3 iniciales. Crea en el inglés. En español sería hermosa corriente. Termine. Abrazos, M.E.V. Esa fue la contribución de Carlos Eduardo López Cafagi. Martelena Venier nos enseñó a muchos a pensar con rigor lo que redactábamos. Ahora mismo la advierto, como siempre que escribo, demasiado cerca. ¿Cómo poner en palabras a una persona, en especial a ella, si está excesivamente presente? Venier decía en sus clases que cuando se escribe, por elegancia e intriga, lo que interesa y lo que en verdad es importante no debe ser dicho. Entonces, y esa fue la contribución de Juan Verdeja del CEL. Gracias. Muchísimas gracias, Froilán. Además de este maravilloso auditorio colectivo que Froilán y Carla Medina están compilando, con todas las contribuciones de ustedes, Jorge Valenzuela y Sergio Rincón, que fueron los últimos 2 tesistas de la profesora, prepararon una bibliografía de toda la obra de la profesora a lo largo de su vida. Se las vamos a presentar aquí muy brevemente. También junto con esa bibliografía publicamos el manual de notación que preparé con ella, en el que se documenta todo lo que ella enseña en la parte de notación en su curso. Nada más para decirles que está ya en la página del colegio, la pueden consultar todos. Si se van a la página del colegio, en publicaciones, se meten ahí, después en descargas gratuitas, ahí abajo, aparecen varias publicaciones y ahí pueden ver la bibliografía y manual de notación de Martelena Venier. Y es este documento y Jorge nos va a comenzar a hablar de la bibliografía. Sí, agradecemos por lo demás a Gabriela Said, que fue la que muy diligentemente subió tanto la bibliografía como el manual de notación, ¿no? Sergio Rincón, como acaba de decir Oliver, colaboró también en la hechura de esta bibliografía, pero porque como se encuentra allá en Tijuana, pues no pudo venir, pero bueno, hasta allá alcanza el magisterio de la doctora, ¿no? Hasta Tijuana, donde dio clases además, ¿no?, en alguna ocasión. Según se advierte por su bibliografía, la doctora Martelena Venier comenzó a publicar en sus años de estudiante en el Colegio de México, en las páginas de la nueva revista de Filología Hispánica, en que los alumnos tenían el compromiso, entre sus demás tareas, de ayudar y colaborar ya con reseñas, ya con la sección que había entonces llamada Examen de Revistas, que consistía en ofrecer los pormenores fundamentales de cada uno de los artículos que hubieran aparecido en alguna revista del área. Así pues, la primera tarea de Venier para el tomo 18, correspondiente a 1965-1966, fue hacer síntesis apretada de los tomos 21 y 22 de la Revista Hispánica Moderna. Al poco tiempo de esta labor, que requiere de habilidosa selección para separar y ofrecer al lector las minucias certeras e importantes, Venier publicó diversas reseñas en la Modern Language Notes acerca de Borges, Martí, Darío y el modernismo,
es decir, sobre sus intereses más caros en esos primeros años como profesional de las letras. Estamos hablando de finales de los años 60. Al tiempo que se dedicaba al arte de reseñar, Venier colaboraba con traducciones de artículos para otras revistas del colegio, especialmente para la entonces llamada Revista de Estudios Orientales, ahora de Asia y África. Luego de su periplo por la Universidad de Johns Hopkins, al lado de Elias Rivers y su esposa, Georgina Sabat de Rivers, grandes personalidades del hispanismo, Venier volvió al colegio en 1972 para formar parte del cuerpo docente del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios y para hacerse cargo de la NRFH, de la que cuidaría hasta, por lo menos, 1981. De su labor en la revista, Antonio Alatorre ha dicho lo siguiente: quien le salvó la vida a la NRFH fue Marta Elena Venier, cuyo nombre figura en la segunda página de Forros a partir del número 2 de 1972, con título de secretaria, porque se negó a llamarse directora. Con Marta Elena Venier se acabó el crónico retraso de la revista, se hizo cargo de todo. Digo esto porque me importa dejar claro que desde 1972, digan lo que digan las segundas páginas de Forros, gracias, no soy yo el director de la revista, no he vuelto a ser yo el que la hace. Marta Elena Venier hubiera podido seguir como directora, disfrazada o no de secretaria, siquiera unos 10 años más. Así lo quería ella, pero no sucedió así. En la segunda página de Forros del número 1 de 1982, que ella, por cierto, tenía ya preparado para la imprenta, su nombre ha desaparecido. Sobre esta historia, más vale tender un manto de silencio, pero es justo mencionar el obvio hecho de que la NRFH volvió a andar mal de salud, aunque con achaques de muy otra naturaleza. Hasta ahí Alatorre. Además de ocuparse de las secciones de artículos, notas y reseñas, debía encargarse también de la bibliografía, empresa ingrata por el tiempo y dedicación que exige, pero oportunidad para estar al tanto de todo lo que se escribe en el hispanismo. Según declara Venier en Criatura Migratoria, cito, era más que bibliografía, casi historia del humanismo hispánico articulada hasta el detalle mínimo. Para el que la hacía era un ejercicio duro e implacablemente didáctico, reconocer ignorancias, investigar, buscar hasta el último rincón. Y luego, con aquella cantidad de fichas impresas revisadas a conciencia, descubrir errores que ya no se podía alterar con sonrojos. No quiero olvidar los años en que Antonio Alatorre tecleó y corrigió sin descanso las fichas de todas las revistas, homenajes y libros que llegaban al colegio, ni los que me tocaron. En ese menester medio puede irse la vida normal y consumirse la académica. Fin de la cita. Durante poco más de 10 años, y por las razones expuestas, Marta Elena Venier tuvo que postergar su obra individual, aunque siempre siguió colaborando con numerosas reseñas y con algunas traducciones. Sin embargo, no exagero si digo que durante esos años la NRFH fue también legítima obra suya. Sus publicaciones de más largo aliento, artículos en sí, comienzan a aparecer luego de cumplir su cometido en la NRFH, ya en la década del 80, cuando escribe, por ejemplo, ¿conoce usted a Probo? De paremiología femenina, como el asno la mujer, Cartas de México, el epistolario de Frances Calderón de la Barca, para entendernos peor, Jarritos para Sor Juana, nota de pie, o Escritura lateral, ensayos de Carlos Fuentes. Todos ellos, como puede verse solamente por el título, trabajos de muy diversa índole, de alguien que, respaldado por una vasta formación filológica y fascinación por el conocimiento, puede cómodamente tratar temas como la lexicografía, la paremiología, la epístola, en verso y en prosa, la poesía y el ensayo, solo por mencionar unos cuantos asuntos y géneros a los que dedicó estudio atento y reflexión dilatada. La retórica clásica y cristiana y la poética fueron también, evidentemente, temas de su predilección y lente desde la cual se aproximaba con radiante sabiduría y elegancia didáctica a cualquier fenómeno fundamentado en el discurso, hablado o escrito.
He ahí sus trabajos sobre Garcilaso o Jáuregui, o la memoria e iconografía de la retórica, la poética de Mateo de Vendôme, la retórica cristiana entre dos prólogos, etc. Esta afición también hizo que Venier fijara su atención en relajados usos de la lengua, sobre todo de quienes sin parar mientes en la lengua de llegada, acarrean conceptos que apenas se esfuerzan en adaptar y que más bien, con instinto mecánico, empotran en el español por su fingida novedad y ofrecen como fruto de sesuda neología o por urgencia de la modernidad. Buen ejemplo de ello sería, entre otros, el artículo que escribió a propósito de temas referidos a mujeres titulado ¿Por qué apoderar?, término que Venier propone con sus derivaciones para empower o empowerment, en lugar de las traducciones empoderar, empoderamiento o potenciar, potenciación. Este último sustantivo rízono para su gusto, y de cuyo verbo dice, podríamos potenciar una máquina o en última instancia la economía, pero no a las mujeres. También hay locuciones que tientan su curiosidad y despiertan el humor de que era capaz, como Todo está a nivel, o En el sentido de qué, textos que publicó en las páginas del boletín del Colegio de México. De esta última locución, En el sentido de qué, dice, no se oye en la calle ni en el mercado, sino entre gente de libros o por lo menos en gente que algo lee o alguna vez leyó. Pero al final, puesto que la locución prolifera también de manera excesiva en la televisión, en revistas o en periódicos, desplazando y sustituyendo conjunciones, especialmente causales, augura. No tardaremos mucho en oír a la cajera del súper decir, no le puedo aceptar su tarjeta, en el sentido de que está vencida. O al taxista comentar, me conviene comprar mi unidad, en el sentido de que así soy más independiente. Otro texto de singular valor, por tratarse de un ejercicio narrativo único en toda la obra de Venier, es el que apareció en Diálogos en 1983, primera contribución que se apartaba de lo que hasta entonces había publicado. En Conoce usted a Probo, con fina ironía, trata la jerga desbordada de los especialistas de pretexta, pueblo imaginario, que con libertad que raya en el exceso, utilizan léxico proveniente de los 4 puntos cardinales, lo adaptan y utilizan hasta que el abuso lo condena cada vez más a la ambigüedad y esta a la búsqueda de nuevas palabras. Pero cansados y melancólicos, sienten que su identidad lingüística ha ido desvaneciéndose. Y lo que padecían por desmesura termina por paliarse con otro exceso que ya invade los pagos de la extravagancia y el disparate, pues exige a la sociedad no apartarse a diestra o a siniestra y en beneficio de la salud lingüística de la localidad, de un folleto con unas cuantas palabras que por decreto eran las únicas que debían utilizarse. Solución tan impulsiva al problema acarrea, como era de esperarse, consecuencias no menos desastrosas, que dejo de contar para quien quiera enterarse por propia cuenta, leyendo esta única obrita narrativa de la doctora. Muchos años después, en 2012, la doctora Venier volvería sobre el asunto, y no con una narración festiva de tono burlesco como la del texto de 1983. En Adiós al español, luego de discurrir acerca de los traslados del inglés que hacen sobre todo los especialistas, o de las traducciones calcadas del inglés que entran al español subrepticiamente, lo que sí considera como problema, trae a la memoria aquello que siempre le sirvió de sano equilibrio cuando atestiguaba el inevitable acarreo y la adopción de palabras ajenas al español. Cito: no hay lenguas puras, menos aún en épocas de comunicación mundial casi instantánea, y nadie querría una cercada por la inmovilidad, el purismo. En vano escribió Probo su Appendix, códice copiado en el siglo VIII, cuando advirtió que el latín empezaba a transformarse. Larga lista de se dice así, no así. Sin duda, lo que entra en una lengua la enriquece y mantiene viva, pero no todo. Hasta ahí la cita. Probo y su Appendix, piedras de toque de todo su quehacer en materia léxica, a la hora de reflexionar, escribir o enseñar, son hombres para Venier que evocan intenciones
más bien estériles que temerarias, las cuales por sensatez, y aunque parezcan seductoras, hay que recordar de cuando en cuando, para que el celo y la buena voluntad no conduzcan a los custodios de la lengua a perpetuar semejantes actos de ingenuidad. Ello no quiere decir, por supuesto, que se deba servir mesa franca a todo lo que llegue azarosamente. Antes de hacerlo, en cambio, se debe inquirir, reflexionar y luego adaptar como pide Venier en sus textos. Hasta ahí, y dejo de comentar otros textos fundamentales de la doctora que ustedes podrán encontrar allí en la bibliografía. Muchas gracias. Nada más les quiero enseñar el tamaño de la bibliografía. Felicitamos mucho a la profesora por publicar todo esto, pero también a Jorge y a Sergio por recopilar todas las obras de la profesora. No solo tiene ediciones, tiene traducciones de ediciones, no solo tiene reseñas, tiene traducciones de reseñas. Es impresionante ver todo lo que publicó. Y después de eso pueden encontrar el manual de notación, que como saben los que tomaron clase con la profesora, un gran componente de su curso es aprender este sistema filológico, que ella lo llamaba sistema filológico alemán, que realmente no tiene nombre, es el que usan los lingüistas, los literatos. Aquí ven por género de publicación cómo se cita, cómo se cita cada una de estas. Por supuesto, de nada. Cuando este manual se me ocurrió hacerlo cuando pues llegué al Colmex de una prepa cualquiera de provincia y le ponen clase a uno con Marta Elena Venier. Y en los primeros 5 minutos de clase ya mencionó a Diógenes Laercio, a Pico de la Mirándola y a la Enciclopedia Pauli alemana. Entonces uno dice, pues creo que sí tengo que anotar, ¿no? Entonces este manual es producto de todos esos apuntes que yo tomaba y que, como ven, pues son alrededor de 15 páginas de reglas de notación que Venier tenía en su cabeza, pero nadie se había dado la tarea de documentar. Entonces yo le propuse que hiciéramos conjuntamente este manual para que quedara registro, y ahora que ya no está me alegro mucho de haberlo hecho. También tenemos la idea de hacer uno con sus consejos de escritura, que son por supuesto mucho más sustanciales, nada más que esa es una tarea mucho más ardua y tendrá que llevar más tiempo. Y pues yo ya solamente les quiero decir que allá afuera se dicen muchas cosas del Colegio de México, pero una que es sistemática, le preguntes a quien le preguntes, es que la gente del colegio escribe bien. Y eso se dice fácil, pero no se explica sin 40 años de docencia de Marta Elena Venier. Muchas gracias. Y el profesor Lara nos va a dar ahora unas palabras de despedida. Y también vamos a estar proyectando. Sí, va a ser primero el micrófono y luego, perdón, sí. Si gustan, mientras sus participaciones vamos a estar poniendo los tweets de la gente. Cuando falleció Venier fue una gran ola de publicaciones en redes sociales, y Denise, sí, claro. Denise nos preparó. Claro. Denise nos preparó este video. Gracias. Y se lo vamos a estar proyectando. Buenas tardes, y quiero aprovechar el micrófono abierto para una nota muy pequeña que preparé, pero con mucho amor por Marta Elena. El episodio que voy a narrar en este homenaje póstumo a Marta Elena requiere de algunos antecedentes que escribí en esta nota con el tipo de fuente de su predilección, Baskerville, que por supuesto conocí gracias a ella. El colegio pudo prever en su nuevo edificio, estrenado en 1976, la construcción y acondicionamiento de una sala especial para su propia computadora electrónica, con jaula de Faraday para aislarla de las antenas de su vecino el Canal 13,
un sistema de enfriamiento y un piso falso para cubrir el cableado. Esto fue posible por la llegada de las computadoras medianas en precio, no en tamaño, al mercado mexicano y por el decidido entusiasmo de don Víctor Urquidi, presidente a la sazón en esta institución. Les hablo como primera integrante de un grupo de, en ese entonces, jóvenes con formación matemática que estarían dedicados a la informática aplicada a las ciencias sociales y a las humanidades. Entre las primeras demandas para nuestra PDP, Programmed Data Processor, 1170 de Digital Equipment Corporation, por supuesto los jóvenes no sabrán de qué estoy hablando, pero bueno, se podrán imaginar. Entre esas primeras demandas tuvimos las del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios. La doctora Margit Frank pidió apoyo para analizar automáticamente en la computadora las rimas del cancionero folclórico de México. Y el doctor Luis Fernando Lara para programar diversas herramientas que ayudaran a elaborar el Diccionario del Español de México. No recuerdo si fue don Antonio Alatorre o la propia Margit Frank, la doctora, quien sugirió que la unidad de cómputo examinara la posibilidad de manejar en la computadora la información de los ficheros de la NRFH, publicación iniciada en 1947 y a la sazón ya con más de 30 años. Me tocó en suerte acudir con la doctora Venier, encargada de la revista, al cubículo donde estaban los ficheros. Pilas y pilas de cajoncitos de madera desbordantes de fichas de cartón que registraban y resguardaban todo lo publicado. Inicié el interrogatorio para comenzar a perfilar las características que debería tener el sistema automatizado de almacenamiento y consulta de la manera más o menos rutinaria para estos casos, pero no llegué muy lejos. Ahora va el episodio. Tomo uno de los volúmenes de la revista y lo abro en cualquier artículo. Si no recuerdo mal, trataba sobre Garcilaso de la Vega. Le pregunto a la doctora Venier, ¿cómo lo encuentro en los ficheros, ese artículo? Dice, me responde, en el Siglo de Oro. Yo, y pregunto, ¿lo dice la ficha? Responde, claro que no. Quien busca sabe a qué periodo se refiere. Pregunto, entonces, ¿los años de inicio y final sí están en la ficha? Responde, no. Cualquiera sabe cuál es el periodo que abarca el Siglo de Oro. Bueno, ante esa forma sui generis de registro, almacenamiento y búsqueda de la información de la revista, no había nada que hacer. Un principio de la programación en ese entonces era facilitar la tarea del investigador. Ante las dificultades que presentaba su sistema para programarlo en la computadora, consideré que no podía ni debía sugerirle a la doctora Venier que rehiciera sus fichas. Si lo hubiera hecho, imaginen cómo habría reaccionado nuestra querida Marta Elena. Yo supongo que hoy en día ya debe haber una app para filología donde esté todo lo de la revista y pues en aquel entonces era la prehistoria. Siempre recordaré con agradecimiento, profunda admiración y entrañable cariño a Marta Elena. Hola, soy Antón, yo fui alumno de la profesora Venier en el Centro de Estudios Internacionales en el año 2002 y escribí un texto breve, creo que será un poco repetitivo de los distintos testimonios que hemos escuchado y no sé, les pido un poco de paciencia. Me he dado cuenta que
cuando uno atraviesa un duelo, esto de repetir ayuda un poquito. Quiero decir hoy que me sentí muy privilegiado por haber sido alumno de la profesora Venier, que ella fue para mí una maestra entre las maestras, no solo porque aprendí a escribir bien y a pensar antes de hablar, lo que ya es un logro monumental, sino porque creo que dejó una impronta en mi espíritu. Creo que los textos de Platón que leímos en su clase no solo nos ayudaron a aprender a sintetizar, sino a pensar qué es el ser, qué es la verdad y qué es el bien en sí. Creo que no solo nos bañó con su erudición, sino con su mirada y con su cariño. Creo que sus descalificaciones constantes fueron un método pedagógico excelente, del que las instituciones educativas se apartan cada vez más y quizá por ello corren el riesgo de caer en la mediocridad. La extrañaré mucho y le agradezco mucho que me haya ayudado a entender, fuera de toda duda, que la vida se trata de aprender y que uno nunca se entera de nada. Gracias. Lamento marginal por Martelena Venier. Las hojas y los ríos tienen márgenes, los caminos, sus luces, tienen márgenes, las cajas y el tabaco tienen márgenes, lo que soportamos, los que deseamos, tienen márgenes. El renacimiento, las sílabas, las fuentes, los libretos, las acuarelas de rostros o nubes, las aves, cuando duermen, sueñan márgenes. Ahí campeaba Venier, Marta Elena. En el espacio en blanco que dejamos, o suponemos está entre las cosas para darles nombre, para contarlas. Los márgenes dan rumbo, identifican, nuestra mirada con holgura enfocan y protegen los cauces del deshielo. Con trazos más allá de la escritura, un lápiz que será siempre su lápiz, en ellos conjura la desmemoria, apunta erratas, bibliotecas, nueces. Alguna vez en el margen de un trabajo mío, me encomendaste a Pericles y es justo que me repita ahora sus consuelos. La tumba de los grandes es la tierra, los evocan aún los extranjeros, no duran en estatuas ni en palabras, habitan el espíritu de todos. Pero qué lejos está aquella Atenas, cómo asfixia este aire y da sed esta agua, cómo queman las sombras de estos árboles aquí, hoy que nos faltas, Venier, Marta Elena. Yo soy Ricardo Jasso y no sabía qué contar ahora que iba a hacer el homenaje a la profesora, pero sabía que quería decir algo. Y ayer justo se me ocurrió lo que quería contar. Y es una historia muy breve, pero que es la profesora Venier. Entonces, en mi generación teníamos este compañero que con el tiempo se volvió mi amigo y estaba emproblemado. Tenía problemas personales, problemas de su familia, y pues en este lugar que llega a ser despiadado, estaba en riesgo de salir del programa de la licenciatura. Entonces un día yo había regresado al mini departamentito que mis papás me ayudaban a pagar aquí en la Picacho Ajusco, y había regresado después de clases y eran como las 7 de la noche cuando de repente sonó mi teléfono, que casi nadie nunca me llamaba. Y contesté
y me sorprendió que era la profesora Venier. Y me asustó un poco porque dije, ¿qué habría hecho? O qué pasó. Y era la profesora Venier y me dijo, oiga, Ricardo, sé que usted sabe, yo no sabía, aclaro, que su compañero, voy a omitir el nombre, que su compañero tiene hoy su cumpleaños. Entonces le quería pedir un favor. Y le dije, sí, profesora, el favor que usted quiera. Por favor, llámele. Y entonces le dije, claro, profesora, ahorita mismo le llamo para felicitarlo por su cumpleaños. Y eso era la profesora Venier. La profesora Venier no se olvidaba del lado humano. Y la profesora Venier, ese día que pudo haber sido amargo para nuestro compañero, que estaba lejos de su familia y que tenía tantos problemas, me llamó a mí para que yo le llamara a mi compañero para felicitarlo por su cumpleaños, para que se acordara que había gente que se preocupaba por él. Venier daba humanidad a este lugar cuyo estilo es el brutalismo mexicano. ¿Alguien más quiere la palabra? Bueno, pues mi nombre es Mauricio Jiménez, soy de la maestría en Ciencia Política y en nombre de todos mis compañeros que tuvimos el gusto de tomar clase con la profesora Bernier y que la recordamos mucho, queremos compartirles un pequeño poema que ella misma nos recitó en una velada que ella nos organizó finalizando el curso. Nos organizó una velada en la vedada sala de profesores, bueno, en el comedor de profesores, y con bonitos deliciosos canapés y vinito, y compartimos varios poemas y ella nos compartió esta de Quevedo. Hasta parece que Quevedo lo escribió pensando en ella, o si Quevedo hubiera conocido a la profesora Bernier, seguro se hubieran llevado muy bien. Este poema se llama Amor constante, más allá de la muerte. Cerrar podrá mis ojos la postrera sombra que me llevaré el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera, mas no, de esa otra parte en la ribera dejará la memoria en donde ardía. Nadar sabe mi llama al agua fría y perder el respeto a ley severa. Alma a quien todo un Dios prisión ha sido, venas que humor a tanto fuego han dado, médulas que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrán sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Muchas gracias, profesora Bernier, la vamos a recordar siempre. Bueno, la verdad es que no preparé ningún texto para hablar de Marta Elena cuando hoy escribí algo, pero sumamente largo. Por ende, solamente quiero decirles 3 anécdotas que para mí fueron lo que marcó Bernier, más allá de la profesora. No me atrevo a decirle amiga porque sigue siendo una persona demasiado importante como para decirle fue mi amiga, no, aunque me trataba de manera con singular cariño. Y yo, la verdad, le tenía un cariño muy especial. Cuando yo entré al colegio 96, yo era todo un personaje, probablemente lo sigo siendo, pero ya no se nota tanto. De cabello largo hasta la mitad de la espalda, siempre con una gabardina, ahora uso chamarra, entonces gabardina. Y bastante depresivo. Hoy sería algo así como darqueto, pero bueno. Mucha gente me conocía por eso, pero a ella le causaba mucha gracia. Una reacción lógica. Me empezó, por supuesto pasé por su curso y me deshizo incontables veces. Un día, primera anécdota, me agarró como ella agarraba al primero, a uno de ejemplo para decir todo lo mal que estaba. Me tocó ese día a mí, terminé llorando, yo 1,90 m llorando frente a la clase con mi gabardina negra y mi cabellera.
Ella siempre me dijo así de, ay, que en el fondo usted es bueno, en el fondo usted es sensible. Gracias, profesora. Segunda anécdota, y fue la peor o la más divertida. Yo con mi gabardina, que era un fetiche para mí prácticamente, un día nos da un intermedio y yo salgo a tomar un café. Oigo el grito de atrás de mí de Venier, quien todavía estaba sentada. Enio, no vuelve usted a entrar con esa gabardina. Me deprimo solo de verlo. Parece burócrata ruso del siglo pasado. Nunca me dejó volver a entrar con la gabardina, la cual tenía que meter en los lockers antes de su clase, entrar normal y salir para ponerme la gabardina. Y se reía mucho de mí. La tercera anécdota es cuando voy, por alguna razón solicité un curso en la Central European University de Budapest, donde después haría mi maestría. En ese entonces era un curso de verano que se llamaba, oigan ustedes bien, Crossing Boundaries, Music as Expression of Political and Social Ideas in Eastern Europe. Por supuesto, le encantó. No había nada más veneriano que eso. Le pedí la carta de recomendación, la escribió preciosa, bonita, la mandamos. Un día me pregunta, ¿cómo va con su curso, Enio? Le digo, profesora, no me han respondido, pero la verdad no creo que deba ir o que pueda ir. ¿Por qué? Es que acabo de empezar un trabajo. Se le encendió el rostro, así abrió los ojos con ese gesto de furia que siempre... Pues deje ese maldito trabajo, Enio. Vaya a hacer su curso, que es lo que importa. Además, si necesita trabajo después, yo se lo doy, necesito un chofer. Yo terminé yendo al curso y, por supuesto, no acepté su ofrecimiento generoso de ser chofer. Ahora, sinceramente, me arrepiento de pensar cuántas conversaciones hubiera podido tener en su coche o lo que fuera. Yo tenía un bocho, no creo que le hubiera gustado. Pero al final, la verdad es que más allá de que sí me rehizo, me enseñó a escribir de nuevo, me reformó, literalmente, en cuestión de escritura. Yo también era provinciano que tenía poca idea de cómo escribir. Lo que más puedo recordar de Venier es esa calidez, esa combinación increíble de dureza que te hacía llorar, con esa calidez que le brillaban los ojos cuando veía a sus alumnos, ¿no? Incluso después de muchos años. Pasaba yo, venía al colegio, me veía desde su clase, me saludaba así, a través del cristal, creo que esta vez sí está bien usado, a través del cristal me decía sí, y hasta me llamaba para decir, miren, él se fue a Florencia, estudió, etc. Y déjenme contarles algo de la gabardina, y la anécdota de la gabardina, ¿no? Esa era Venier, era una persona, la verdad, no solo un profesor, sino una persona que difícilmente podremos volver a encontrar. Y creo que todos la extrañaremos así. Hola, yo soy Citlali, soy del CEL y bueno, mi generación fue la última de literatura a la que le dio clase a Venier, así que al menos nos quedamos con ese gusto. Y bueno, no preparé nada para ahora, pero les voy a leer lo que escribí en Facebook cuando Venier se murió. Ahí. Venier nos enseñó, sobre todo, a no utilizar el lenguaje como herramienta de nuestra pedantería. Como estudiantes de doctorado, nos hizo bajarle la espuma a nuestra malteada. Nos enseñó que la claridad y sencillez en los textos es lo más valioso que podemos ofrecer al lector. Nos hizo leer a Aristóteles, a Garcilaso, a Herrera. Venier era ácida, con un maravilloso humor negro, con una ingente sabiduría, no dudaba llamar imbécil a quien, ella decretaba, lo merecía. Pero también era dulce y maternal, protectora, ayudaba a quien podía, hacía sonreír a quien podía. Una vez estábamos fumando en su cubículo y yo, para variar, me quejaba de la gente que cree que dedicarse a la literatura no implica ningún esfuerzo más allá del gusto por leer y que escribir es nada más ponerse frente a la página en blanco, sin pensar en la técnica o en las estructuras narrativas o hacer una reflexión sobre el lenguaje. Y después publicar en alguna editorial infame. Y ella me dijo, irreverente y maravillosa como siempre, hay gente imbécil, acéptelo. Y no les diga nada, no vale la pena. Desde entonces callo y pienso en ella.
Bueno, yo soy Alejandra Dorado, fui su alumna en la licenciatura del CEI también. Desde el día que me enteré de lo de la profesora, bueno, desde el día que pasó, como que he estado dándole vueltas, como tratando de armar como alguna historia lúcida, muy bonita, como las que ustedes dicen. Y la verdad es que no puedo, y eso ha sido muy duro. Sé que, o sea, preferiría contar algo como muy alegre, pero sé que a ella no le molestaría que dijera abiertamente que para mí ha sido muy doloroso solo recordar pedazos. Pero que, pues, supongo que esos pedazos, o sea, justamente que esté fragmentado, hace que su presencia sea como más constante. No la recuerdo solo como una anécdota, sino como la primera vez que la vi sentada en su cubículo en flor de loto y pensar, yo quiero sentarme así, y casi acalambrarme por intentarlo, todavía lo intento, a veces me sale, y me siento así por ella. O cuando me di cuenta, bueno, no fui yo, pero nos enseñó que el autor de la Biblia no es Dios, porque sí, algunos de nosotros citamos Dios, la Biblia. Y la verdad es que era impresionante cómo en algo que ahora que lo pienso, o sea, que debió de haberla hecho enfurecer, no sucedió así. Y con una paciencia tremenda nos explicó que Dios no escribió la Biblia. El caso es que quisiera y voy a intentar para el obituario tener alguna cosa lúcida, pero para mí la profesora Venier está presente en muchos momentos, en muchos lados, ni siquiera me queda claro cómo. Y que posiblemente mi logro académico más orgulloso, que son muy pocos, esperemos que sean algunos más eventualmente, es el resultado que obtuve en mi reseña, que no voy a decir cuánto fue, porque ella, eso sí, lo desaprobaría. Pero la verdad es que esa reseña yo me acuerdo que yo me sentía el ser más superior, o sea, era la mejor de todos mis cosas. O sea, haber recibido la aprobación en ese sentido, para mí fue, yo creo que nunca voy a sentirme igual. Pero increíblemente eso no era suficiente y siempre uno se acercaba y regresaba a ella buscando, creo que no aprobación, sino desaprobación. Era importante que la profesora le corrigiera, le comentara, siempre había algo que mejorar. De hecho, aprendí con esa reseña que ni siquiera una reseña que hubiera tenido esos comentarios era publicable, por otras razones. Entonces, pues nada, no llego a ninguna conclusión, no llego a nada, solo la extraño y está siempre presente y hubiera deseado acercarme más, pasar más tiempo con ella. Pero bueno, pues ya. Lourdes Guerrero de la biblioteca. Yo trabajo en la biblioteca y algo que definitivamente debo decir con el debido respeto, todos los profesores que entran a la biblioteca me parece que aman la biblioteca, todos los alumnos que entran a la biblioteca aman la biblioteca. Martelena Venier amaba la biblioteca, pero también la criticaba. Y eso pocas veces lo teníamos. La criticaba de una manera mordaz. O sea, cuando entraba Martelena Venier a la biblioteca, la veíamos desde que entraba, ¿sí? La verdad, a mí sí me temblaban las rodillas porque yo decía, ¿ahora qué me va a decir? ¿Ahora por qué se va a quejar? Lo cierto es que cada crítica que le hacía a la biblioteca, por lo menos yo, no sé mis colegas, pero por lo menos yo procuraba mejorarlo y eso se lo agradezco mucho. Ella fue profesora también de algunas generaciones de la maestría en bibliotecología, duró muy poco el programa, aquí está el doctor, que él sabe perfectamente bien esa historia, duró muy poco el programa, pero ella fue profesora también de los alumnos de la maestría en bibliotecología. Y debo decirlo también, con el debido respeto a mis colegas, se ofendieron muy fuerte cuando dijo, estoy desaznando a los alumnos.
cuando yo le cuestioné por qué usaba, y me dice, no es ofensivo, de verdad, hay que desasnar a los alumnos. Entonces lo entendí y sobre todo lo entiendo ahora, sobre todo ahora cuando veo todos sus testimonios y veo que efectivamente, me incluyo, nos estaba desasnando, sobre todo a mí, en la biblioteca. Muchas gracias, Marta Elena Benier. Buenas noches a todos, soy Luis Enrique, también fui su alumno de Política de Administración Pública en el 2008 más o menos. Al igual que Alejandra, que fue mi compañera también en esa generación, tengo recuerdos muy fragmentados, o anécdotas más bien fragmentadas de la profesora. Una de ellas muy graciosa y un poco grosera. Fue una vez que estábamos en su clase. Por supuesto, la profesora notó que faltaba alguien porque éramos cerca de 13 personas. Entonces, faltaba alguien y nos dijo, ¿en dónde está Alejandro? Y desde atrás alguien contestó, le hicieron la vasectomía. Entonces la profesora se volteó y nos dijo, ¡qué humor tan gótico! Ese es uno de los recuerdos más graciosos que tengo de la profesora. Y también, pues animaría a algunos colegas que están por aquí, como Oliver, que habláramos también de lo mucho que nos influyó en nuestro gusto, o en manifestar nuestro gusto por las artes. Aquí pueden ver que hay muchas de sus pinturas, pero también la profesora tenía un gusto, muy buen gusto por la música, y en particular, en mi caso, por la música clásica. Cuando se enteró que a mí me gustaba la ópera, me reclutó para un pequeño grupo de estudiantes pues que interpretábamos, yo con la voz, hubo por ahí algunos otros que tocaban el piano, alguna violinista, los guitarristas por supuesto, e hicimos un pequeño recital. Para mí fue muy grato participar en ese grupo porque pues la profesora Benier fue la que nos acompañó, digamos, en los ensayos. Y al final, cuando hicimos una presentación frente a profesores, estudiantes, familiares, etcétera, pues el resultado fue muy bueno, nos gustó a todos y la profesora estaba muy contenta. Creo que fue de las veces en que más contenta la vi. Entonces, al enterarme de su fallecimiento, pues sí supe que es alguien que va a permanecer en mi memoria. Sobre todo, como ya lo han comentado varios, se ha convertido como en una especie de conciencia y un diálogo. Cada vez que escribimos estamos en un diálogo con Marta Elena Benier y eso es algo que la va a mantener viva. Entonces, les agradezco también mucho a todos por las anécdotas que han contado. Definitivamente también a mí en lo personal me han hecho sentir mucho mejor. Muchas gracias. Julián Canseco, bastará decir por ahora que también fui alumno de la profesora Benier. Soy malo improvisando, así que permítame plagiarle la estructura de 3 anécdotas. Mi primer contacto con la profesora Benier fue realmente una conversación cuando nos devolvió nuestros primeros intentos de resumen. Habiendo destruido a toda la clase, procedió a darme el mío y me dijo: usted va muy bien, señor, si sigue así, pronto podrá escribir los panfletos que reparten afuera del Superama. Tiempo después, cuando ya nos empezábamos a caer mejor, empecé a frecuentar su oficina, como muchos. Recuerdo ver ahí a Oliver y a Bruno, también ellos participando en la destrucción de mis textos. Y a partir de entonces, cuando la gente me pregunta si fumo, que no hago, les respondo que sí, porque unas cuantas sesiones con la profesora Benier ya son suficientes para sentirse cansado después de un pequeño trote. Y la última que quisiera comentar, un día salí de mi casa a dar un paseo y veo a la profesora Benier a tiro de piedra de mi puerta y me dice: ¿qué hace usted aquí, señor? Le dije: bueno, yo aquí vivo. Me dice: ¿qué va? ¿Desde cuándo? Llevo 10 años viviendo en esta casa. Me dice: pues yo nunca lo he visto. Y si usted vive aquí, yo me voy a mudar.
Y lo peor es que lo hizo. Déjenme concluir nada más diciendo que quizá el momento en el que más peligro estuvo en esta institución fue cuando le sugerí a la profesora Venier una vez que tanto como puede tener un lugar en el español ilustrado. Bueno, basta decir que me retiró la palabra por un par de semanas, pero, y en esto siempre recordaré a la profesora, yo todavía escribo tanto como, pero lo hago siempre con mucha culpa. Muchas gracias. ¿Alguien más o ya sería todo? Bueno, pues procedemos ahora con las palabras de finalización del doctor Luis Fernando Lara. Muchas gracias. También yo podría continuar contando anécdotas de tantos años en que fuimos compañeros, desde que fuimos estudiantes hasta sus últimos meses en el colegio, pero no me voy a ocupar de eso. Más bien, querría yo recordar estas escenas del día en que le hicimos el homenaje, de su reacción, que era, por supuesto, sorprendida, conmovida y muy agradecida. Claro que después nos insultaba y todo, como lo sabíamos, pero sabíamos que esas tres características las tenía, y yo creo que el video lo demuestra claramente. Creo que si hoy estuviera aquí, estaría igualmente conmovida, como creo que estamos todos los que estamos aquí, profundamente conmovidos por esta maravillosa reacción de quienes fueron sus estudiantes. Yo muchas veces le decía, Martelena, no sabes qué envidia te tengo. Me gustaría tener siquiera 5 alumnos que hablaran tan bien de mí como de ti, ¿no? Realmente eso fue algo extraordinario de su parte. Alguna vez, bueno, en otros diálogos escribí un pequeño recuerdo de Martelena y decía que para mí era como una biznaga, espinosa por fuera y dulce por dentro. De modo que yo creo que yo me siento igualmente muy conmovido por este homenaje que decidieron hacerle sus alumnos, eso me parece muy importante. Y también, diría yo, pensando en el eslogan de cierto periódico, Martelena me censuraría eslogan, por supuesto, que dice que una fotografía vale más de 1000 palabras. Yo diría, estas palabras valen más que 1000 fotografías. Y eso se debe a todos los participantes en esta reunión. Creo que puedo hablar en nombre de todos, darles las gracias a los organizadores del homenaje. Es el primer homenaje tan sui generis que me toca presenciar. Y pues como corresponde al personaje de quien se trata. No creo que pueda haber otro homenaje con las mismas características. Así que muchas gracias a los organizadores también por haberme invitado a estar en él. Y creo que todos recordaremos a Martelena siempre por sus insultos, por sus enojos y por la manera en que nos corregía. Yo era compañero de cubículo de ella, terminaba de escribir algún texto y llegaba Martelena, por favor, tu opinión. Y me lo regresaba inmediatamente, esto ya sobra, ya quítalo, etcétera, ¿no? De modo que, de nuevo, muchísimas gracias. Y un último pensamiento. Creo que todos deseamos aquí que en el colegio siga habiendo esa clase de profesores y siga habiendo esta clase de estudiantes. Muchas gracias.
Pues antes de invitarlos a que se queden a tomar un buen whisky, como Venier haría, nada más decirles que el obituario colectivo no está cerrado. Desde el día del fallecimiento de Venier anunciamos que lo publicaríamos hasta el aniversario luctuoso. Entonces, toda aquella o todo aquel que esté escribiendo un obituario tesis lo va a poder entregar durante el año. Sin embargo, las invitaría y los invitaría, ay, me mataría si digo los y estas cosas, sí, pero los invitaría a que sean breves, concisos y que manden ya su contribución al obituario. Todo mundo escribió tweets, todo mundo escribió en Facebook, todo mundo tiene una anécdota. Contribuyamos y aquí nos vemos, o donde nos dejen, nos veremos los estudiantes de Marta Elena para recordarla en el aniversario luctuoso. ¿Cuándo cierra la convocatoria? Está abierta hasta el aniversario luctuoso, si decidimos hasta diciembre, sí. Pero pues ya, no es la tesis, ya mándenlo. Y pues, pues pasamos a el brindis.